La noche en que Valeria Montenegro decidió humillar públicamente al hombre que había despedido 3 meses antes, estaba convencida de que tenía el control absoluto de todo. Había elegido el salón más lujoso de Madrid, había invitado a 400 empresarios, políticos, celebridades y miembros de la alta sociedad, y había preparado una pequeña sorpresa que, según ella, haría que todos recordaran aquella noche durante años. Lo que Valeria no sabía era que el hombre al que esperaba ver entrar solo y derrotado aparecería acompañado por 4 guardaespaldas vestidos de negro, y que antes de que terminara la velada, algunos de los hombres más poderosos de la ciudad se levantarían de sus mesas para saludarlo. 3 meses atrás, Daniel Herrera había salido del edificio de Montenegro International llevando una pequeña caja de cartón entre las manos. Dentro estaban apenas unas fotografías de su hijo, una taza vieja que decía "el mejor papá del mundo" y una libreta llena de notas. No había discutido. No había suplicado. Ni siquiera había preguntado por qué. Simplemente había mirado a Valeria a los ojos cuando ella firmó su despido, y había dicho con una calma que a ella le resultó irritante: "Algún día entenderás que despedirme fue lo mejor que pudiste hacer por mí". Valeria había sonreído. "No creo que vaya a arrepentirme". Daniel tampoco respondió. Se marchó. Y aquella fue la última vez que ella lo vio. Hasta esa noche. La invitación llegó a su pequeño apartamento una semana antes de la gala. Daniel la encontró sobre la mesa cuando regresó de recoger a su hijo, Mateo, de la escuela. El sobre era grueso, blanco y tenía un sello dorado. Su hijo lo observó con curiosidad. «Papá, ¿es una carta importante?» Daniel dejó las llaves sobre la mesa. «Parece que sí». Abrió el sobre. Dentro había una invitación formal. «Señor Daniel Herrera. La señora Valeria Montenegro tiene el honor de invitarlo a la gala anual de Montenegro International». Daniel leyó la frase 2 veces. Después soltó una pequeña risa. Mateo frunció el ceño. «¿Quién es esa señora?» Daniel dobló lentamente la invitación. «Alguien de mi pasado». «¿Te cae mal?» Daniel miró hacia la ventana. Durante unos segundos permaneció en silencio. «No. Pero tampoco confío en ella». Lo que Daniel no sabía era que aquella invitación no había sido enviada por cortesía. Valeria había pedido expresamente que Daniel fuera incluido en la lista. Y no porque quisiera reconciliarse. Quería verlo fracasar. Durante meses había escuchado rumores. Daniel había conseguido un nuevo trabajo. Luego había creado una pequeña empresa. Después había cerrado un acuerdo con inversionistas extranjeros. Y según los informes que le llegaban, aquel hombre que ella había considerado un empleado prescindible estaba creciendo demasiado rápido. Eso la irritaba. Porque Valeria Montenegro estaba acostumbrada a una cosa: nadie que abandonara su empresa podía prosperar más que ella. Así que decidió organizar una escena. Quería que Daniel entrara con su traje barato, rodeado de millonarios, y que todos recordaran que había sido despedido. Incluso había hablado con algunos de sus amigos. «Cuando llegue no le den demasiada importancia», les había dicho entre risas. «Quiero que sienta exactamente lo que significa estar fuera de su lugar». Y ellos habían prometido seguirle el juego. La noche de la gala llegó. A las 8:30, las luces del Hotel Imperial de Madrid iluminaban la entrada principal. Coches de lujo se detenían frente a la alfombra roja. Fotógrafos gritaban nombres. Las puertas se abrían una y otra vez. Valeria apareció con un elegante vestido negro y una sonrisa impecable. Los flashes estallaron. Ella saludó. Posó. Sonrió. Todo estaba exactamente como lo había planeado. Hasta que uno de sus asistentes se acercó apresuradamente. «Señora Montenegro». «¿Qué ocurre?» El hombre tragó saliva. «El señor Herrera acaba de llegar». La sonrisa de Valeria desapareció durante apenas un segundo. Después regresó. «Perfecto». Miró hacia la entrada. «¿Está solo?» El asistente dudó. «No exactamente». Valeria levantó una ceja. «¿Con quién está?» Antes de que pudiera responder, las conversaciones comenzaron a apagarse.
Los fotógrafos dejaron de mirar a los invitados que estaban entrando. Todos dirigieron la atención hacia la calle. Un automóvil negro, largo y elegante, acababa de detenerse frente al hotel. Después apareció otro detrás. Y otro. 3 vehículos. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. 4 hombres vestidos con trajes negros descendieron primero. No llevaban insignias visibles. No hablaban. Solo observaron el lugar con una concentración inquietante. Entonces se abrió la puerta del vehículo central. Daniel Herrera bajó. Valeria se quedó inmóvil. No parecía el hombre que había despedido. Llevaba un traje azul oscuro perfectamente cortado, camisa blanca y un reloj discreto en la muñeca. Pero lo que más sorprendió a todos no fue su ropa. Fue su actitud. Daniel no parecía nervioso. No parecía impresionado. No parecía alguien que estuviera entrando en una sala llena de personas que alguna vez habían considerado superiores a él. Caminaba con tranquilidad. A su lado bajó Mateo. El niño llevaba un pequeño traje gris y sostenía la mano de su padre. Daniel se inclinó y le dijo algo al oído. Mateo sonrió. Entonces ambos comenzaron a caminar hacia la entrada. Valeria sintió que algo no encajaba. Se acercó a uno de sus asistentes. ¿Quiénes son esos hombres? No lo sabemos. ¿Son guardaespaldas? Eso parece. Valeria volvió a mirar a Daniel. ¿Desde cuándo necesita guardaespaldas? Nadie respondió. Cuando Daniel llegó a pocos metros de ella, Valeria recuperó su sonrisa. Daniel. Él se detuvo. Valeria. Ella lo observó de arriba a abajo. No esperaba que vinieras. Daniel sonrió ligeramente. Entonces tu invitación fue bastante convincente. Un par de personas cercanas soltaron una risa incómoda. Valeria mantuvo la sonrisa. Me alegra que hayas aceptado. Pensé que quizá te sentirías incómodo rodeado de personas de este nivel. Daniel miró alrededor. ¿Este nivel? Valeria comprendió demasiado tarde que había elegido las palabras equivocadas. Daniel no respondió. Solo tomó la mano de Mateo. Vamos, hijo. Pero antes de entrar, uno de los guardaespaldas se acercó discretamente. Señor Herrera, todo está asegurado. Valeria lo escuchó. Su expresión cambió. ¿Asegurado? Daniel la miró. Es una precaución. ¿Precaución contra qué? Daniel sostuvo su mirada durante unos segundos. Contra personas que creen que saben quién soy. Y entró. Valeria permaneció en la entrada, inmóvil. Por primera vez aquella noche no sabía qué estaba ocurriendo. Y entonces llegó el verdadero problema. Uno de los empresarios más importantes de la gala, Alejandro Ferrer, vio a Daniel desde el otro extremo del salón. Dejó su copa sobre la mesa. Se quedó mirándolo. Después caminó directamente hacia él. Valeria observó con desconcierto cómo aquel hombre, que normalmente jamás se acercaba a nadie sin que lo anunciaran, llegó hasta Daniel y extendió la mano. Señor Herrera. Daniel estrechó su mano. Alejandro. Valeria abrió ligeramente los ojos. ¿Se conocían? Pero no fue solo Alejandro. Minutos después, otra persona se acercó. Luego otra. Y otra. Uno de ellos era un inversor francés. Otro el presidente de una importante compañía tecnológica. Otro había sido durante años uno de los principales socios comerciales de Valeria. Todos parecían conocer a Daniel. Y todos lo trataban con un respeto que ella jamás había visto cuando él trabajaba para ella. Valeria comenzó a sentir que la gala estaba escapando de sus manos. Entonces su asistente apareció de nuevo. Esta vez estaba mucho más pálido. Señora Montenegro. ¿Qué? Tenemos un problema. ¿Qué problema? El hombre miró hacia Daniel. Acaban de confirmar quiénes son los hombres que lo acompañan. Valeria apretó la mandíbula. Dímelo. No son guardaespaldas contratados para esta noche. Entonces, ¿qué son? El asistente bajó la voz.
Forman parte de un equipo de seguridad privado que protege a uno de los inversores más importantes de Europa. Valeria sintió un escalofrío. ¿A quién? El hombre respiró profundamente. A Daniel Herrera. Por primera vez en años, Valeria Montenegro sintió miedo. Pero todavía no sabía lo peor. Porque mientras ella intentaba entender cómo aquel antiguo empleado había terminado rodeado de empresarios, inversores y guardaespaldas, Daniel estaba conversando tranquilamente con Alejandro. ¿Está todo preparado?, preguntó Daniel. Alejandro asintió. Sí. ¿Los documentos? En la sala privada. Daniel miró hacia el escenario. Entonces esperemos. Alejandro siguió su mirada. ¿Seguro que quieres hacerlo aquí? Daniel permaneció en silencio. Al otro lado del salón, Valeria estaba a punto de subir al escenario para comenzar la parte más importante de la gala. Su plan original era sencillo. Humillar a Daniel delante de todos. Pero ahora Daniel había llegado preparado. Y cuando Valeria tomó el micrófono, nadie podía imaginar que en menos de 10 minutos ella misma estaría frente a 400 personas intentando explicar por qué el hombre que había despedido estaba a punto de convertirse en el dueño de la compañía que llevaba su apellido. Valeria sonrió frente al público. Buenas noches a todos. Los aplausos llenaron el salón. Daniel levantó lentamente la mirada. Mateo permanecía a su lado. Y entonces Valeria pronunció las palabras que cambiarían aquella noche para siempre. Esta noche también queremos reconocer a algunas personas que, aunque ya no forman parte de nuestra empresa, fueron alguna vez importantes para nuestra historia. Hizo una pausa. Miró directamente a Daniel. Y por eso quiero invitar al escenario al señor Daniel Herrera. El salón quedó en silencio. Todos miraron hacia él. Valeria esperaba que Daniel sintiera vergüenza. Esperaba que dudara. Esperaba verlo caminar hacia el escenario con la cabeza baja. Pero Daniel simplemente tomó la mano de su hijo, se levantó de su asiento y comenzó a caminar. Uno de sus guardaespaldas lo siguió. Luego otro. La expresión de Valeria cambió. Daniel llegó al escenario. Se detuvo frente a ella. Valeria le ofreció el micrófono con una sonrisa forzada. Adelante, Daniel. Diles a todos lo que aprendiste después de dejar nuestra empresa. Daniel tomó el micrófono. Miró a los 400 invitados. Después miró a Valeria. Y dijo una sola frase. Aprendí que perder un empleo no significa perder tu valor. El salón quedó completamente en silencio. Pero Daniel todavía no había terminado. Levantó una carpeta negra que había llevado consigo. Y esta noche no he venido para hablar de mi pasado. Valeria frunció el ceño. Daniel abrió la carpeta. He venido para hablar del futuro. Un murmullo recorrió la sala. Entonces Alejandro Ferrer se puso de pie. Después se levantó el inversor francés. Luego el presidente de la compañía tecnológica. Y finalmente, uno por uno, algunos de los hombres más poderosos de la gala comenzaron a levantarse. Valeria miró alrededor, incapaz de comprender. Daniel la observó con absoluta calma. Valeria, que deberíamos hablar de quién pertenece realmente a esta empresa. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque en ese instante las pantallas gigantes detrás del escenario se encendieron. Y apareció un documento que nadie esperaba ver. Un contrato. Una firma. Una cifra que hizo que varias personas contuvieran la respiración. Y debajo de aquella cifra aparecía un nombre. Daniel Herrera. Valeria dejó caer lentamente la mano que sostenía el micrófono. Aquella noche había invitado a Daniel para destruirlo. Pero acababa de descubrir que él no había venido a defenderse. Había venido a recuperar algo que ella jamás imaginó que le pertenecía. Valeria permaneció inmóvil mientras el documento seguía proyectado detrás de ellos. La cifra era demasiado grande para que alguien pudiera ignorarla, pero lo que realmente había provocado el silencio no era el dinero. Era la naturaleza del contrato. Aquello no era una inversión. Era una adquisición. Daniel había comprado una participación suficiente para convertirse en uno de los principales accionistas de Montenegro International.
Y según las cláusulas que aparecían en pantalla, aquella participación no había sido adquirida 3 meses atrás. Había comenzado mucho antes. Valeria miró a Daniel con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué significa esto? Daniel dejó el micrófono sobre el atril. Significa exactamente lo que estás pensando. Tú no tienes ese dinero. Hace 3 meses no. La respuesta cayó como una piedra en medio del salón. Valeria apretó los dientes. Entonces, ¿quién está detrás de ti? Daniel la miró directamente. Nadie. Aquella palabra hizo que varios invitados intercambiaran miradas. Yo estoy detrás de mí. Un murmullo recorrió la sala. Daniel continuó. Cuando me despediste pensaste que habías eliminado un problema. No sabías que yo llevaba años trabajando en algo que nadie conocía. Valeria negó con la cabeza. Eso es imposible. No. Lo imposible fue que tú nunca investigaras realmente a la persona que tenías trabajando en tu empresa. Aquella frase golpeó más fuerte que cualquier insulto. Porque era cierta. Valeria había considerado a Daniel un empleado administrativo. Un hombre competente pero reemplazable. Un padre soltero que llegaba temprano, se marchaba puntualmente para recoger a su hijo y rechazaba reuniones que interferían con su vida familiar. Ella había interpretado todo aquello como falta de ambición. Pero Daniel tenía otra historia. Durante años había desarrollado discretamente una tecnología financiera que permitía detectar operaciones fraudulentas dentro de grandes corporaciones. No la había presentado públicamente. No había buscado inversores. Había esperado. Y después de ser despedido, había decidido utilizar aquello que había construido para entrar en el mundo empresarial por su propia cuenta. Los resultados habían sido extraordinarios. En apenas 3 meses, varios fondos internacionales habían invertido en su compañía. Y uno de aquellos fondos había detectado una oportunidad. Montenegro International estaba atravesando una crisis silenciosa. Sus acciones estaban sobrevaloradas. Sus balances tenían inconsistencias. Y existían movimientos financieros que podían hundir la empresa si salían a la luz. Daniel había comprado acciones cuando el precio cayó. Luego compró más. Y más. Hasta convertirse en uno de los accionistas con mayor poder de decisión. Pero había una razón mucho más personal para hacerlo. Una razón que nadie en aquella sala conocía. Valeria bajó del escenario lentamente. Se acercó a Daniel. ¿Quieres vengarte de mí? Daniel negó. No. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Daniel miró a Mateo. El niño estaba sentado cerca de uno de los guardaespaldas, observando todo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Porque aprendí algo después de que me despidieras. Valeria guardó silencio. Aprendí que hay personas que te lastiman porque pueden. Y hay personas que te lastiman porque tienen miedo de lo que podrías llegar a ser. Valeria sintió que aquellas palabras estaban dirigidas directamente hacia ella. Yo no te tenía miedo. Daniel sonrió ligeramente. Todavía no. Un murmullo nervioso recorrió el salón. Pero entonces algo inesperado ocurrió. El director financiero de Montenegro International, Ricardo Salvatierra, se levantó de su asiento. Estaba pálido. Daniel. Todos lo miraron. Ricardo caminó hacia el escenario. Creo que deberíamos hablar de otra cosa. Valeria lo miró con desconfianza. ¿De qué? Ricardo tragó saliva. De los informes internos. Daniel no apartó los ojos de él. Adelante. Ricardo miró a Valeria. Los documentos que están proyectados no son los únicos que Daniel tiene. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estás insinuando? Ricardo respiró profundamente. Que alguien dentro de esta empresa ha estado desviando dinero durante los últimos 4 años. El salón quedó completamente en silencio. Valeria palideció. ¿Qué? Ricardo continuó. Y las pruebas están en manos de Daniel. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Los periodistas levantaron sus cámaras.
Los empresarios se acercaron unos a otros. Algunos invitados comenzaron a abandonar discretamente el salón. Valeria miró a Daniel. ¿Tú sabías esto? Sí. ¿Desde cuándo? Daniel tardó unos segundos en responder. Desde antes de que me despidieras. La expresión de Valeria cambió por completo. Entonces tú sabías que alguien estaba robando a mi empresa. Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? Daniel la observó. Intenté hacerlo. Valeria quedó paralizada. Daniel continuó. La noche antes de que me despidieras, dejé un informe sobre tu escritorio. Valeria frunció el ceño. Yo nunca vi ningún informe. Porque alguien lo retiró antes de que llegaras. Ricardo bajó la mirada. Y ese pequeño movimiento no pasó desapercibido. Valeria lo vio. Daniel también. Ricardo. El director financiero levantó la cabeza. Valeria, yo puedo explicarlo. Pero nadie le creyó. Uno de los guardaespaldas de Daniel se acercó discretamente y colocó una tableta sobre el atril. Daniel la tomó. No hace falta que expliques nada. Ricardo retrocedió. ¿Qué has hecho? Daniel tocó la pantalla. En la pantalla gigante apareció una serie de transferencias bancarias. Fechas. Cantidades. Empresas intermediarias. Cuentas ocultas. Y finalmente un nombre. Ricardo Salvatierra. El salón explotó en murmullos. Valeria se quedó mirando la pantalla. No. Ricardo comenzó a negar. Eso está manipulado. Daniel respondió con calma. Entonces tendrás la oportunidad de demostrarlo ante los investigadores. Dos hombres que nadie había visto entrar aparecieron cerca de la puerta. No llevaban uniformes. Uno de ellos mostró una identificación. Unidad de Delitos Financieros. Ricardo retrocedió. No pueden hacer esto. Sí podemos. Valeria miró a Daniel. Por primera vez aquella noche comprendió algo terrible. Daniel no había venido preparado para humillarla. Había venido preparado para revelar la verdad. Y ella había sido demasiado orgullosa para verla. Pero entonces cuando los agentes comenzaron a acercarse a Ricardo, uno de los guardaespaldas de Daniel recibió una llamada. Contestó. Escuchó durante unos segundos. Después se acercó a Daniel. Señor Herrera. Daniel giró. ¿Qué ocurre? El hombre bajó la voz. Acabamos de recibir una alerta. ¿De quién? De la escuela de su hijo. Daniel se quedó completamente quieto. ¿Qué tipo de alerta? El guardaespaldas miró hacia Mateo. Un hombre desconocido preguntó por él esta tarde. El rostro de Daniel cambió. Todo el poder, toda la calma y toda la seguridad que había mostrado durante la noche desaparecieron durante un instante. ¿Lo vieron? Sí. ¿Quién era? El guardaespaldas sacó el teléfono. Tenemos una fotografía. Daniel miró la pantalla. Y cuando vio el rostro del hombre su expresión se volvió completamente fría. Porque conocía a aquel hombre. Y lo peor era que no trabajaba para Valeria. Trabajaba para... Daniel cerró lentamente la mano. Mateo levantó la mirada desde el otro extremo del salón. Papá. Daniel caminó hacia él. Vamos a casa. Ya terminó la fiesta. Daniel miró una última vez a Valeria. No. Su voz fue apenas un susurro. La verdadera fiesta acaba de empezar. Y mientras los invitados intentaban comprender lo que estaba sucediendo, las puertas del salón se cerraron de golpe. Los 4 guardaespaldas rodearon a Daniel y a su hijo. Valeria dio un paso hacia ellos. Daniel, espera. Él se detuvo. Ella lo miró ahora sin orgullo, sin arrogancia y sin aquella sonrisa con la que había comenzado la noche. ¿Quién era ese hombre? Daniel la observó durante unos segundos. Alguien que viene por mí. Valeria tragó saliva. ¿Y qué quiere? Daniel bajó la mirada hacia Mateo. Lo que más quiero en este mundo.
Entonces las luces del salón comenzaron a apagarse una por una. Y desde los altavoces un teléfono desconocido empezó a sonar. Una vez. 2 veces. 3. Daniel miró hacia el escenario. El teléfono estaba sobre el atril. Nadie sabía quién lo había dejado allí. Daniel avanzó lentamente. Tomó el teléfono. Contestó. Al otro lado, una voz masculina susurró. Hola, Daniel. Ha pasado mucho tiempo. Daniel cerró los ojos. Reconoció aquella voz inmediatamente. Y cuando volvió a abrirlos, miró a Valeria y dijo. Ahora entiendo por qué me invitaron a esta gala. La voz soltó una pequeña risa. No, Daniel. Tú todavía no entiendes nada. ¿Qué quieres? Quiero que recuerdes la noche en que murió tu hermano. Daniel dejó de respirar durante un instante. Porque durante 7 años había vivido creyendo que aquella tragedia había sido un accidente. Pero la voz continuó. No fue un accidente. Daniel apretó el teléfono. ¿Quién eres? La respuesta llegó acompañada de una risa baja. Pregúntale a Valeria Montenegro. Daniel levantó lentamente la mirada. Valeria estaba frente a él. Pálida. Temblando. Y por la expresión de su rostro parecía que ella también acababa de descubrir algo que había permanecido enterrado durante años. Valeria no dijo nada. No podía. Daniel la observaba desde el centro del salón mientras todos los invitados permanecían en un silencio casi absoluto. Incluso los agentes habían dejado de prestar atención a Ricardo. La tensión había cambiado de dirección. Ahora todos miraban a Valeria. Daniel apartó lentamente el teléfono de su oído. ¿Qué sabes sobre mi hermano? Valeria abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Valeria. Ella retrocedió un paso. Daniel, yo no. No me digas que no sabes nada. Su voz ya no era tranquila. Era contenida. Peligrosamente contenida. Acabo de escuchar una voz que conoce detalles sobre la muerte de mi hermano que solamente conocían 4 personas. Valeria cerró los ojos. ¿Quiénes eran esas 4 personas? Daniel dio un paso hacia ella. Mi hermano. Yo. El investigador que llevó el caso, y tú. Un murmullo atravesó el salón. Valeria miró alrededor. No aquí. Aquí. Daniel, por favor. 7 años, dijo él. 7 años creyendo que mi hermano murió porque perdió el control de su automóvil en una carretera mojada. 7 años pensando que no pude hacer nada para salvarlo. Y ahora alguien me llama durante tu gala para decirme que fue asesinado. Valeria respiró con dificultad. Tu hermano descubrió algo. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué descubrió? Valeria miró hacia Ricardo. El director financiero estaba completamente paralizado. Entonces Valeria dijo algo que hizo que incluso él levantara la cabeza. Descubrió que Montenegro International estaba siendo utilizada para lavar dinero. Daniel sintió que una pieza encajaba. ¿Y quién estaba detrás? Valeria negó lentamente. No lo sé. Mentira. No lo sé, repitió ella, esta vez con lágrimas en los ojos. Pero sé quién lo contrató. Daniel se acercó. ¿Quién? Valeria tragó saliva. Mi padre. El salón quedó en silencio. El apellido Montenegro había sido construido por un hombre llamado Arturo Montenegro, un empresario legendario que había fundado la compañía décadas atrás. Arturo había muerto 5 años antes. Daniel recordó algo. La fecha. Su hermano había muerto 2 años antes de la muerte de Arturo. Tu padre estaba vivo cuando murió mi hermano. Sí. Entonces él sabía lo que había ocurrido. Valeria asintió. Y yo también descubrí la verdad. Daniel la miró fijamente. ¿Cuándo? Después de su muerte. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Valeria comenzó a llorar. Porque tenía miedo. Daniel apretó los puños. ¿De quién? Valeria levantó los ojos. De la misma persona que acaba de llamarte.
Antes de que Daniel pudiera responder, las luces se encendieron nuevamente. Pero algo había cambiado. Uno de los guardaespaldas tocó discretamente su auricular. «Señor Herrera». Daniel giró. «¿Qué ocurre?» «Tenemos movimiento en el estacionamiento». «¿Cuántos?» «Al menos 6 vehículos». Daniel miró hacia las ventanas. «¿Policía?» «No». «¿Seguridad del hotel?» «Tampoco». Daniel tomó la mano de Mateo. «Sáquenlo por la salida trasera». Mateo lo miró confundido. «Papá, ¿qué pasa?» Daniel se agachó frente a él. «Nada que debas temer». «Pero estás asustado». Daniel intentó sonreír. «Estoy concentrado». Mateo abrazó a su padre. «No me dejes». Aquellas palabras golpearon a Daniel profundamente. «Nunca». Uno de los guardaespaldas tomó al niño y comenzó a llevarlo hacia una puerta lateral. Daniel permaneció detrás. Valeria se acercó. «Yo voy contigo». Daniel la miró con dureza. «No. Sé quién puede estar detrás de esto. Precisamente por eso no confío en ti». Valeria respiró profundamente. «Entonces escucha al menos una cosa». Daniel se detuvo. «Tu hermano no fue asesinado por descubrir el lavado de dinero». Daniel sintió un escalofrío. «¿Entonces por qué?» Valeria bajó la voz. «Porque descubrió quién estaba recibiendo el dinero». Daniel la miró. «¿Quién?» Valeria señaló la carpeta negra que Daniel había dejado sobre el atril. «Está ahí». Daniel frunció el ceño. «No». «Sí. Revisé esos documentos». «No todos». Valeria se acercó a la carpeta. «Hay una segunda sección». Daniel abrió la carpeta rápidamente. Los documentos estaban ordenados. Contratos. Transferencias. Nombres. Empresas. Pero en el fondo encontró un sobre que no recordaba haber visto. Lo abrió. Dentro había una fotografía. Daniel la sacó lentamente. Su respiración se detuvo. Era una fotografía tomada 8 años atrás. Aparecía su hermano junto a 3 hombres. Uno era Arturo Montenegro. El segundo era Ricardo Salvatierra. Y el tercero. Daniel dejó caer la fotografía. Valeria la recogió. ¿Lo reconoces? Daniel no respondió. Porque conocía perfectamente aquel rostro. Era el hombre que había visto esa misma noche en la fotografía de seguridad de la escuela de Mateo. El hombre que todos creían desaparecido. El antiguo socio de su hermano. Y según los registros oficiales, llevaba 7 años muerto. Daniel levantó la mirada. «Esto no puede ser». Valeria negó. «Lo sé. Ese hombre murió». Eso fue lo que hicieron creer a todos. De repente se escuchó un fuerte golpe en la entrada principal. Los invitados gritaron. Los agentes desenfundaron sus armas. Los guardaespaldas rodearon a Daniel. Otro golpe. Después el cristal de una de las puertas se quebró. Mateo gritó desde el pasillo. «Papá». Daniel corrió. Pero antes de llegar a la puerta, todas las pantallas del salón se encendieron simultáneamente. Apareció una imagen. Un hombre sentado en una habitación oscura. Su rostro apenas era visible. Pero su voz llenó el salón. «Daniel Herrera». Daniel se quedó quieto. «Has tardado mucho en descubrir la verdad». Daniel miró la pantalla. «¿Dónde está mi hijo?» El hombre soltó una risa. «No te preocupes. Todavía está a salvo». Daniel giró hacia el pasillo. El guardaespaldas que había acompañado a Mateo estaba allí. Pero Mateo ya no estaba. El rostro de Daniel perdió todo color. «¿Dónde está mi hijo?» Nadie respondió. El hombre de la pantalla continuó. «Tienes 30 minutos». «¿Para qué?» «Para entregarme aquello que tu hermano escondió antes de morir». Daniel apretó la mandíbula.
No tengo nada. Si lo tienes. ¿Qué? La imagen se acercó lentamente al rostro del hombre. La verdad sobre quién es tu madre. Daniel quedó completamente paralizado. Valeria llevó una mano a su boca. Y entonces el hombre añadió. Porque tu hermano no era el único que te ocultó secretos, Daniel. La pantalla se apagó. Durante varios segundos nadie se movió. Daniel miró a Valeria. ¿Qué significa eso? Ella estaba llorando. Significa que tu hermano descubrió quién era realmente tu padre. Daniel sintió que el mundo entero se detenía. Mi padre murió cuando yo era niño. Valeria negó lentamente. Ese hombre no era tu padre. Daniel dio un paso atrás. Entonces, ¿quién era? Valeria miró hacia las puertas cerradas del salón. El hombre que acabas de ver en la pantalla. Y en ese instante Daniel comprendió que aquella noche no había sido una venganza contra Valeria. Había sido una trampa diseñada durante 7 años. Una trampa cuyo verdadero objetivo siempre había sido él. Y ahora tenían menos de 30 minutos para encontrar a Mateo, descubrir quién era realmente aquel hombre y recuperar el secreto que su hermano había muerto intentando proteger. Daniel permaneció inmóvil durante unos segundos, como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Mi verdadero padre? Repitió finalmente. Valeria asintió. Sí. ¿Y tú lo sabías? No desde el principio. Pero lo descubriste. Sí. Daniel cerró los ojos. Todo parecía demasiado absurdo. Su hermano muerto. Su padre supuestamente fallecido. El hombre de la pantalla. Mateo desaparecido. Y Valeria, la mujer que había intentado humillarlo delante de 400 personas, ahora era la única persona que parecía conocer una parte de la verdad. Empieza a hablar, dijo Daniel. Valeria respiró profundamente. Tu madre trabajó para mi padre durante muchos años. Daniel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Tu madre no era una empleada común. Era contadora. Tenía acceso a las cuentas privadas de Arturo Montenegro. Daniel la miró fijamente. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Eso fue lo que te dijeron. El rostro de Daniel se endureció. ¿Qué quieres decir? Que nunca murió. El silencio fue absoluto. Daniel dio un paso atrás. No. Daniel. No. Tu madre desapareció. Yo vi su funeral. No era ella. Aquellas palabras parecieron arrancarle el aire. Daniel recordó aquella época. La casa llena de familiares. Las flores. El ataúd cerrado. Su hermano mayor, Andrés, sosteniéndolo de la mano. Y una frase que nunca había olvidado. Ahora solo nos tenemos el uno al otro. Daniel sintió que las piernas le temblaban. Andrés lo sabía. Valeria bajó la mirada. Sí. ¿Mi hermano sabía que mi madre estaba viva? Creo que sí. Y nunca me lo dijo. Quizá intentaba protegerte. Daniel golpeó el atril con la palma. Todos decidieron que debía saber y que no. Los invitados permanecieron en silencio. Uno de los agentes se acercó. Señor Herrera, tenemos que sacar a todos del edificio. Daniel negó. Primero encontramos a mi hijo. El agente asintió. Estamos revisando las cámaras. Uno de los guardaespaldas apareció corriendo. Tenemos una pista. Daniel giró inmediatamente. Habla. Una cámara exterior captó un vehículo saliendo por el acceso de servicio. ¿Placa? No visible. Dirección. Tenemos algo mejor. El hombre mostró una fotografía en su teléfono. Daniel la observó. Era una camioneta negra. En el cristal trasero aparecía una pequeña pegatina con un símbolo. Daniel palideció. Ese símbolo. Valeria se acercó. ¿Lo reconoces? Andrés lo dibujaba. Ella frunció el ceño. Tu hermano. Daniel asintió.
Era una especie de código entre nosotros cuando éramos niños. ¿Qué significaba? Daniel observó el símbolo durante unos segundos. Casa. Todos guardaron silencio. ¿Qué casa? Preguntó Valeria. Daniel levantó la cabeza. La casa donde crecimos. Uno de los guardaespaldas tomó rápidamente su teléfono. Buscaré la dirección. Daniel negó. No hace falta. Valeria lo miró. ¿Por qué? Porque esa casa fue demolida hace 10 años. Daniel se quedó pensando. Entonces recordó algo. No. Valeria esperó. La casa principal fue demolida. Daniel comenzó a caminar. Pero el sótano no. Valeria lo siguió. ¿Qué quieres decir? Mi padre tenía una propiedad antigua detrás de la casa. Nadie podía entrar allí. ¿Y por qué? Daniel se detuvo. Porque Andrés me dijo que una vez encontró una habitación secreta. Los guardaespaldas intercambiaron miradas. ¿Nunca volviste? No. Entonces vamos allí. Daniel miró a Valeria. ¿Tú te quedas aquí? No. Valeria. Ese lugar pertenece a mi familia. Si alguien conoce una entrada que no aparezca en los planos, soy yo. Daniel dudó. Finalmente asintió. Bien. Uno de los agentes se acercó. Nosotros también iremos. Daniel negó. Demasiada gente llamará la atención. Señor Herrera, su hijo está en peligro. Daniel lo miró. Precisamente por eso. Minutos después 3 vehículos abandonaron el hotel. Daniel viajaba en el primero. Valeria en el segundo. Los guardaespaldas los rodeaban. Mientras atravesaban las calles de Madrid, Daniel permanecía mirando por la ventana. Su teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Ve al sótano solo. Daniel mostró la pantalla al guardaespaldas. No responda, dijo el hombre. Daniel escribió. ¿Dónde está mi hijo? La respuesta llegó inmediatamente. Vivo. Después apareció una fotografía. Mateo estaba sentado en una silla. Tenía las manos libres. Parecía asustado, pero estaba ileso. Daniel sintió alivio durante apenas un segundo. Luego vio algo detrás de su hijo. Una pared. Y sobre aquella pared había una fotografía antigua. Daniel amplió la imagen. Era una fotografía familiar. Aparecían Andrés, él mismo, su madre. Y el hombre de la pantalla. Daniel sintió un nudo en el estómago. Valeria, que iba en el mismo vehículo, vio la imagen. Dios mío. Daniel la miró. ¿Qué? Valeria señaló la fotografía. Ese hombre no era un desconocido para tu familia. ¿Quién era? Valeria tragó saliva. Era el hermano menor de Arturo Montenegro. Daniel se quedó inmóvil. Entonces. Sí. Valeria completó la frase. El hombre que creías muerto no solo conocía a tu madre. Era su amante. Daniel sintió que todo comenzaba a encajar. Pero entonces llegó otro mensaje. Cuando llegues, dile a Valeria que entre primero. Daniel levantó la mirada. ¿Por qué quiere que entres tú? Valeria palideció. No lo sé. Daniel la observó durante unos segundos. Si lo sabes. Daniel. Te está llamando por una razón. Valeria apartó la mirada. Finalmente susurró. Porque yo estuve allí la noche en que murió Andrés. El vehículo frenó bruscamente. Daniel se quedó mirándola. ¿Qué acabas de decir? Valeria cerró los ojos. Yo estaba allí. ¿Dónde? En la casa. Daniel sintió que la rabia volvía a apoderarse de él. ¿Y nunca me lo dijiste? Tenía 19 años. Eso no importa. Sí importa. Gritó ella. Porque aquella noche vi algo que nadie debía ver. Daniel guardó silencio.
Valeria respiró entrecortadamente. Vi a tu hermano entregarle algo a ese hombre. ¿Qué? Una caja. ¿Qué había dentro? Valeria miró directamente a Daniel. Documentos sobre tu nacimiento. Daniel sintió que el corazón se le detenía. ¿Mi nacimiento? Sí. ¿Qué tenían esos documentos? Valeria no respondió. Daniel se acercó. Valeria. Ella bajó la voz. Una prueba de ADN. El vehículo volvió a quedar en silencio. ¿De quién? Preguntó Daniel. Valeria miró hacia la carretera. De ti y del hombre que acaba de llevarse a tu hijo. Daniel cerró los ojos. Ahora entendía por qué lo habían perseguido durante tantos años. No querían dinero. No querían la empresa. No querían vengarse de Valeria. Querían mantener enterrada una verdad sobre su propia identidad. El vehículo finalmente se detuvo frente a la antigua propiedad. Daniel bajó. El lugar estaba abandonado. La maleza cubría las paredes. La puerta principal había desaparecido. Pero detrás de la casa había una pequeña estructura de piedra. Daniel caminó hacia ella. Encontró una puerta oxidada. La abrió. Unas escaleras descendían hacia la oscuridad. Valeria lo siguió. Los guardaespaldas permanecieron afuera. Daniel, susurró ella. Él se detuvo. ¿Qué? Si él está ahí abajo. Daniel la miró. Voy a recuperar a mi hijo. ¿Y si tienes que elegir entre él y la verdad? Daniel respondió sin dudar. Siempre elegiré a mi hijo. Bajaron. 1, 2, 3 metros. El aire se volvió frío. Al final del pasillo encontraron una puerta. Daniel puso la mano sobre el pomo. Desde el otro lado se escuchó la voz de Mateo. Papá. Daniel abrió los ojos. Mateo. El niño volvió a gritar. Papá, no entres. Daniel se quedó paralizado. ¿Por qué? Mateo comenzó a llorar. Porque el Señor dijo que si entras, va a contarme quién eres. Daniel miró a Valeria. Ella estaba completamente pálida. Entonces una voz masculina surgió detrás de la puerta. Entra, Daniel. Daniel apretó la mandíbula. Déjalo salir. Primero entra. Suéltalo. Tenemos mucho de qué hablar. Daniel abrió lentamente la puerta. La habitación estaba iluminada por una sola lámpara. Mateo estaba sentado al fondo. Y detrás de él había un hombre. Daniel levantó la mirada. Era exactamente el rostro de la fotografía. El hombre que oficialmente llevaba 7 años muerto. El hombre que conocía el secreto de su nacimiento. Y que ahora sostenía una carpeta roja entre las manos. Hola, hijo, dijo. Daniel dejó de respirar. El hombre sonrió. Supongo que ya es hora de que conozcas la verdadera historia de tu familia. Y Daniel permaneció inmóvil frente al hombre que acababa de llamarlo hijo. Durante unos segundos, nadie respiró. Mateo seguía sentado al fondo de la habitación, asustado, pero ileso. Daniel no apartó los ojos de aquel desconocido. Suelta a mi hijo. El hombre sonrió. Siempre fuiste igual que tu madre. Primero proteger a los demás y después hacer preguntas. No vuelvas a mencionar a mi madre. Entonces tendrás que escuchar toda la verdad. Daniel dio un paso adelante. La verdad no te pertenece. El hombre levantó la carpeta roja. Tu hermano murió para protegerla. Daniel sintió que el pecho le ardía. ¿Tú mataste a Andrés? El hombre guardó silencio. Aquella ausencia de respuesta fue suficiente. Daniel cerró los puños. Pero antes de que pudiera avanzar, Valeria apareció detrás de él. Fue Arturo, dijo ella. El hombre la miró. Siempre fuiste más inteligente de lo que parecía. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Mi padre ordenó la muerte de Andrés. Daniel la miró. ¿Y tú? Yo intenté detenerlo. El hombre soltó una risa amarga.
Llegaste tarde. Valeria bajó la cabeza. Lo sé. Daniel respiró profundamente. Por primera vez comprendió que la historia que había escuchado durante 7 años había sido una mentira cuidadosamente construida. Su madre no había muerto. Su padre oficial no era su verdadero padre. Andrés había descubierto la verdad. Y había muerto intentando protegerlo. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué me ocultaste durante tantos años? El hombre bajó la mirada. Porque si Arturo descubría que eras mi hijo, te habría matado. Daniel sintió un dolor extraño. No era miedo. Era la tristeza de descubrir que toda su vida había estado construida sobre secretos. ¿Dónde está mi madre? El hombre señaló la carpeta. En el último documento. Daniel abrió la carpeta con manos temblorosas. Había fotografías. Informes. Cartas. Y finalmente una dirección. Una dirección que reconoció. Era un pequeño pueblo costero al norte de España. Su madre estaba viva. Daniel cerró los ojos. Durante años había imaginado ese momento. Había soñado con escuchar su voz. Pero ahora que la posibilidad era real, sintió miedo. Mateo comenzó a llorar. «Papá». Daniel corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. «Estoy aquí. Pensé que no ibas a venir. Siempre voy a venir por ti». Mateo se aferró a su cuello. Valeria observó la escena en silencio. Entonces el hombre dejó caer la carpeta. «Daniel, hay algo más». Daniel levantó la mirada. «¿Qué?» «Yo no fui quien ordenó que se llevaran a tu hijo». Daniel se quedó quieto. «¿Qué?» El hombre miró hacia Valeria. «Ella sabe quién fue». Daniel giró lentamente. Valeria negó. «No». «Sí», respondió el hombre. «El verdadero responsable está mucho más cerca de lo que imaginas». Antes de que Daniel pudiera reaccionar, se escucharon sirenas en el exterior. Los agentes irrumpieron en la propiedad. El hombre levantó las manos. Llegaron demasiado tarde. Daniel miró a Valeria. Ella estaba llorando. «Daniel. Dime quién». Valeria respiró profundamente. «Ricardo». Daniel recordó inmediatamente al director financiero. El hombre que había intentado escapar durante la gala. El hombre que llevaba años desviando dinero. El hombre que había eliminado pruebas. El hombre que conocía todos los movimientos de la familia Montenegro. Pero entonces comprendió algo aún más oscuro. Ricardo no había actuado solo. Había alguien detrás de él. Y ese alguien había organizado la desaparición de Mateo. Los agentes arrestaron al hombre misterioso y comenzaron a registrar la propiedad. Daniel salió con su hijo en brazos. Afuera, la madrugada empezaba a iluminar Madrid. Valeria salió detrás de ellos. «Daniel». Él se detuvo. Ella se acercó lentamente. «Sé que nunca podrás perdonarme por haberte despedido». Daniel la miró. «No fue el despido lo que más me dolió». Valeria bajó la mirada. «Entonces, ¿qué fue?» «Que me hicieras creer que no valía nada». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Lo siento». Daniel permaneció en silencio. «Quizá algún día puedas perdonarme». Daniel miró a Mateo. Después volvió a mirarla. «El perdón no significa olvidar». Valeria asintió. «Lo sé. Significa decidir que el pasado no va a controlar tu futuro». Valeria sonrió entre lágrimas. «Entonces espero que algún día puedas hacerlo». Daniel no respondió. Simplemente se marchó con su hijo. Pero la historia no terminó allí. Semanas después, la verdad salió a la luz. Las investigaciones demostraron que Ricardo había participado durante años en una red financiera clandestina. También se descubrió que Arturo Montenegro había utilizado a varias empresas para ocultar enormes cantidades de dinero. El nombre de Andrés fue finalmente limpiado. Y la muerte que durante 7 años había sido considerada un accidente fue oficialmente reconocida como un asesinato.
Daniel recibió una llamada una mañana. Era una mujer. Su voz temblaba. Daniel. Él dejó de respirar. Conocía aquella voz. No porque la recordara claramente, sino porque había pasado toda su vida soñando con ella. ¿Mamá? Al otro lado hubo silencio. Después un sollozo. Sí, hijo. Daniel cerró los ojos. Mateo estaba sentado junto a él desayunando. Daniel no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en muchos años, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alguien que finalmente había encontrado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Meses después, Daniel transformó su empresa en una de las compañías tecnológicas más importantes del país. Pero nunca olvidó de dónde había venido. Creó una fundación para padres solteros que habían perdido sus empleos y necesitaban una segunda oportunidad. Cuando alguien le preguntaba por qué había elegido ese propósito, siempre respondía: porque una vez me dijeron que perder un trabajo significaba perder mi valor. Y descubrí que era exactamente lo contrario. Valeria también cambió. Renunció a varios cargos y decidió reconstruir Montenegro International desde cero. No quiso conservar el imperio de su padre. Quiso construir algo diferente. Y años después, cuando Daniel regresó a aquella gala convertida en una celebración de su fundación, Valeria estaba entre los invitados. Ya no llevaba aquella expresión arrogante. Cuando Daniel subió al escenario, ella fue una de las primeras personas en ponerse de pie. Daniel miró al público. Luego miró a Mateo, que ahora era un joven seguro de sí mismo. Hace años, dijo Daniel, alguien me invitó a una gala para humillarme. El público guardó silencio. Daniel sonrió. Pero aquella noche descubrí algo. Hizo una pausa. Cuando alguien intenta destruirte, puede estar empujándote hacia la vida que siempre debiste tener. Los aplausos comenzaron. Mateo se puso de pie. Daniel lo miró y sonrió. Y mientras las luces iluminaban el salón, comprendió finalmente que aquella noche no había sido la noche de su humillación. Había sido la noche en que recuperó su dignidad, descubrió su verdadera familia, limpió el nombre de su hermano y encontró el camino que llevaba años buscando. Porque a veces la vida te quita un lugar donde creías pertenecer para obligarte a descubrir quién eres realmente. Daniel perdió un empleo. Perdió años de tranquilidad. Perdió personas que amaba. Pero nunca perdió lo más importante: su capacidad de levantarse. Y cuando salió de aquella última gala de la mano de su hijo, no había guardaespaldas delante de él. No los necesitaba.